Bullrich, Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos títulos de la jornada de hoy, ¿no? Sí, bueno, nosotros creo que mostrando una fuerza, una coalición potente que acaba de demostrar electoralmente su fuerza y que estamos preparados para esta segunda etapa. Por supuesto que esta fue una elección de nuestros candidatos y ahora preparados con un discurso respecto a cómo apuntamos a un país de clase media, con cultura del trabajo, con educación, y preparados también a este nuevo gabinete, ¿no? Recién preguntaba Luis Majul por qué pusieron a estos ministros. Y bueno, porque son las mejores espadas para pelear la lógica del poder que ellos tienen, que es mantener el poder a cualquier costo. Entonces eligieron los que tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires conocen ese barro más que nadie, ¿no? El barro, Luis Juez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va, José? ¿Qué sentís cuando ves al presidente hoy declarando acerca del Fondo Monetario y sobre todo este nuevo gabinete? Un tipo desesperado, un tipo que perdió empatía, perdió autoridad moral, perdió autoridad ética, perdió autoridad política, intentando como dé lugar junto a una banda de viejos amigotes para que vengan a hacer lo que ellos tienen que hacer. Esta es la verdad. Y lo que no te van a cuestionar, ni no van a entrar con debate ideológico, ni con plurito, ni te van a plantear. Vienen, se te arriban y dicen, ¿a quién hay que matar? Son esos tipos simples, prácticos, que en 60 días este gobierno le van a resolver o van a intentar resolverle un problema. Así que desde ese punto de vista me parece que la decisión de Cristina, no de Alberto, porque Alberto hace rato no toma decisiones, desde ese punto de vista, digo, para que se entienda, fue inteligente. El pragmatismo de cara a las próximas elecciones. Lucas Romero, cuando uno ve lo que pasó 9 días, viste que en esta Argentina, decís, ¿hace cuánto fueron las elecciones? 9 días nada más. Y lo que viene, quedan 8 semanas. ¿Qué significa esto con tanta movida política? Bueno, digo, yo siempre me gusta destacar este dato que me parece que entiende todo el proceso, ¿no? El Frente de Todos 3 meses antes de la elección primaria del 2019 no existía. Esta es una coalición que se juntó para ganar la elección presidencial del 2019, con lo cual una derrota la puso a rediscutir todo su sistema de incentivos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? No es la mejor forma de iniciar ese tránsito hacia noviembre, pero creo que claramente quedaron expuestas las diferencias que hay dentro de la coalición de gobierno y que son las que en algún punto plantean las cuestiones de fondo, ¿no? Que siguen siendo las mismas del 10 de diciembre de 2019. ¿Quién conduce y hacia dónde vamos? Y creo que parte de eso explica también el resultado electoral del 12 de septiembre. ¿Quién conduce hacia dónde vamos? Pero una economía, Roberto Kachanowski, que de golpe tiene, no sé, aparecieron fondos. Uno dice, aumenta el salario, sube el mínimo no imponible. ¿Por qué ahora y cómo? Bueno, ahora porque necesitan ganar la elección y van a inventar lo que sea. El tema es cómo. Y vas a poner en funcionamiento la máquina de imprimir billetes. Ahora, la pregunta es qué va a pasar con esto. Me gusta porque ustedes lo ven acá, ya siempre trae su carpeta. No, mirá este número. A ver, inflación acumulada desde 1935, irreproducible. Mirá, ¿ves este número? Sí. ¿Sí? Se lee así. 398.403 billones por ciento. Sí. ¿Le entra en la cabeza a algunos qué significa esto? Que no tenemos moneda. Y estos quieren hacer política monetaria con esto. ¿Vos te das cuenta? Es casi... A ver, vos podés hacer política monetaria si tenés moneda. Ahora, ¿qué vas? En el noviembre del 2019 cada persona en la Argentina en promedio tenía 6 billetes de 1.000 pesos en el bolsillo, en promedio. 6 billetes de 1.000 pesos. Hoy tiene 25 billetes de 1.000 pesos en promedio cada uno. ¿Vos pensás que la gente puede comprar más cosas con eso? No. Vos podés emitir billetes. Pero hay una lógica del kirchnerismo histórica que es la ilusión monetaria, que es esto de billeteras llenas de billetes que rinden poco. ¿Pero vos te acordás en el otro gobierno que tenían que mandar a imprimir billetes a Brasil y a Chile porque no le alcanzaban las impresoras de acá? Los de 100 pesos. No querían subir de los de 100 pesos. ¿No querían subir los de 100 pesos? Alejandro Finocchiaro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quiero compartir con vos y con ustedes algo que pasó, que hoy la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, compartía en su cuenta de Twitter y que tiene que ver con lo que pasa hoy en algunas escuelas. Primero te muestro el tuit y después te muestro esas imágenes. Dice, lo que van a ver es todo lo que no queremos que pase dentro de la escuela. Sucedió
durante una visita realizada por personal del Ministerio del viernes pasado en una escuela de la ciudad. Mirá lo que pasaba en la escuela de la ciudad. Filmá lo que quiera, como buen rati que sos, ¿sí? Como buen rati que sos, está filmando ahí. 35 compañeros muertos tenemos con esta presencialidad criminal. Dejó sin educación a muchísimos chicos por decisión política. 35 compañeros muertos, filmá lo que quiera, filmá lo que quiera, como buen rati que sos, ¿sí? La ministra de Educación dijo que iba a sumariar a estos docentes, si se puede llamar así. Estaban los alumnos. Digo, ¿por qué se mezcla tanto la política con la educación? Bueno, a ver, José, viste cuando nosotros decimos que nosotros tenemos un rumbo de Argentina, un país que queremos, que no es este. Esto pasa porque quizás en la escuela, como en ningún otro lado, se ve claramente cuáles son los modelos de Argentina que uno quiere. Nosotros queremos un modelo donde los chicos vayan a la escuela, donde la escuela haya proceso de enseñanza y aprendizaje, donde aprendan conocimientos significativos que les dé libertad, autonomía en la vida, donde se les enseñe valores y se construya ciudadanía. Ellos quieren esa escuela. Ellos quieren la escuela del pensamiento único, la escuela donde no hay lugar para la disidencia y la escuela donde no hay ningún tipo de autoridad. Porque esos docentes que están ahí, después, ¿cómo hacen para explicarle a los chicos, a sus alumnos, que hay que respetar al otro? Sí, la autoridad que te desea, el respeto al docente, el respeto a la bandera, el respeto al otro. Sin embargo, en otro lugar de Ciudad Gótica apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando de educación. Y mirá lo que decía el gobernador de la provincia después de las elecciones. El tercer anuncio tiene que ver con un refuerzo escolar, lo que tiene que ver con recuperación de contenidos e intensificación de la enseñanza debido a lo que ocurrió por motivo de la pandemia. ¿Qué quiere decir este refuerzo escolar para todos los chicos y chicas de todos los niveles? Un refuerzo escolar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber clase a contraturno y o los sábados. Presencial. Es decir, sobre la presencialidad que ya es completa en toda la provincia de Buenos Aires, adicionamos un refuerzo para aquellos que han tenido mayores dificultades, pero también para afianzar contenidos de todos los chicos y chicas de la provincia. Luis, No, un chanta ese pibe, la verdad no sé cómo lo tolero. Un pelotudo, marca cañón. Se cansó de insultar, de agraviar por el tema de las aperturas. Este y el ministro Trota que se fue, nunca en mi vida vi un ministro tan obsesionado en blindar, sellar, ponerle candado a la escuela. Ahora resulta que se dieron cuenta que con eso perdían, porque hasta el más pobre necesitaba ir a la escuela porque es lo que el padre le quiere dar a un hijo. Ahora vamos, vengan los sábados, vamos contra turno, vamos a recuperar contenido. Realmente, vos te das cuenta, esta es la realidad que tenemos, esta es una realidad. Yo espero que la gente, sinceramente, un gran desafío que tenemos nosotros 60 días, para que estos tipos... Hoy es muy difícil, yo vengo de una familia docente, mis hermanas son docentes, mi mujer es profesora de matemáticas. Se han roto el lomo durante estos últimos 18 meses para tratar de lograr, peleándose con directivos, peleándose con dirigentes políticos, peleándose con ministros. Resulta que ahora descubrieron, porque les fue mal electoralmente, que la escuela tiene que estar abierta. Mira vos, qué cosa básica. La escuela tiene que estar abierta porque el chico tiene derecho a educarse. Porque es lo máximo que quiere un padre para un hijo, que su hijo se puede educar. Y Patricia, se terminó esta dicotomía entre salud y economía que... Es muy interesante las dos imágenes, ¿no? Kicillof diciendo vamos a reforzar los sábados y los docentes kirchneristas en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires diciendo son criminales los que abrieron las escuelas. Es decir, que es la utilización política te queda bien clara. En la Ciudad de Buenos Aires abrir el aula es criminal. Y en la provincia de Buenos Aires ahora dicen que tienen presencialidad completa, cosa que no es verdad, y además refuerzan los sábados. Nosotros desde el principio de la pandemia dijimos hay 4 elementos que tienen que estar equilibrados: la salud, la economía, la libertad, los derechos humanos, la libertad y la educación. Siempre sostuvimos eso, siempre sostuvimos que nunca entendimos por qué cerraron las escuelas. Hoy otra oferta electoral es la educación. Llegar a que en un país como la Argentina,
con un Sarmiento como bandera, que la educación sea una herramienta electoral, es degradante. Nosotros vamos a luchar contra esto, vamos a luchar para que la decisión de abrir las aulas sea una decisión profunda, de cambio real, no una herramienta electoral, como la estamos viendo ahora, ¿no? Porque es como si le estuvieran dando una dádiva a los alumnos. Sí, ¿no? que es ir a la escuela. Lucas, ¿el electorado pedía volver a la presencialidad? Digo, ¿se notó ese impacto? Sí, nosotros lo registrábamos en nuestros estudios, particularmente en Provincia de Buenos Aires, que era el distrito donde la presencialidad estaba más afectada. Pero curioso, digo, porque esta agenda postelectoral está poniendo los temas que en algún punto explican el resultado electoral, ¿no? El tema de la escolaridad, el tema del abuso de las restricciones en el contexto sanitario, el tema de la economía, el tema del bolsillo de la gente. Me parece que allí vamos a encontrar el cúmulo de factores que explicaron ese resultado y un gobierno que va a tratar de dar respuesta en ese sentido. Ahora, vos comentabas en tu charla con Luis, digamos, una parte del efecto, digamos, negativo de la derrota, ¿no? Cuando empiezan a dudar los que apoyaron. Tenés el efecto contrario, ¿no? El efecto carro del vencedor, que es esa suerte de simpatía que generan los que ganan. Digo, con todas esas, digamos, adversidades va a enfrentar el gobierno este tránsito hacia noviembre, insisto, con un comienzo que no fue muy propicio, ¿no? Esta crisis política de la semana pasada generó mucha más incertidumbre, ¿no? Pablo Fernández Blanco, buenas noches. ¿Cuál es el informe que vamos a tener para hoy? ¿Cómo estás, José? No le puedo ganar a Kachanowski, pero yo también te traigo un número muy, pero muy grande. 443.000 millones de pesos. Y esto tiene que ver, José, con lo que va a pasar en la Argentina en los próximos 30 días. Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Por dónde viene tu informe del día de hoy? Bueno, vamos a hablar de la apertura económica que hoy anunció el ministro Mansur y Bisotti. ¿Y qué impacto económico, cuándo se van a empezar a ver esos resultados? Luis Juez, tengo un Kicillof también explícito de hoy respecto de... Son 30 segundos, no se ponga así. No, tengo un doctorado en Kicillof, no hay problema. Pero nadie se va a animar a atenderlo a Kicillof, tengo que ser el único. Tengo que ser el único que lo atienda a Kicillof. No sé, le vamos a poner los 30 segundos de Kicillof acá al señor Luis Juez. Una diferencia muy grande, y eso me parece que tiene que ver con la particularidad de una elección en medio de una pandemia. Creo que los estados de ánimo, las sensaciones, la cabeza de nuestra sociedad está afectada obviamente por algo tan traumático como la pandemia, con tantas pérdidas. Es muy difícil me parece anticipar cuál va a ser un resultado electoral. ¿La pandemia fue la culpable o la gestión de la pandemia? La pandemia son ellos. Ellos son la pandemia. Son la pandemia porque son un virus que lo único que tiene que a la larga te mata, ¿entendés? Te mata en la hora 20, pero ellos son la pandemia. Son los que no entienden la educación, son los que no entienden el respeto, son los que no entienden el disenso, son los que no se bancan la opinión distinta, son los que siempre andan construyendo un enemigo, son los que ideologizan absolutamente todo, hasta la vacuna para nuestros chicos especiales. Ellos son la pandemia. Ellos son la pandemia. Cacha, ya nos vamos a meter en economía concreta, pero antes quiero compartir, Patricia fue ministra de Seguridad a nivel nacional y tenemos un nuevo ministro de Seguridad que es nada más y nada menos que Aníbal Fernández, que también volvió a este circo habitual que se daba en la época del kirchnerismo, que es mucha declaración, mucha exposición de los funcionarios, tanto de Mansur como del propio Aníbal Fernández, que salió de la pantalla de C5N y sus caníbales y se convirtió en las declaraciones de esta mañana. Lo de Rosario es de Rosario y hay que mirarlo con el cuidado del caso porque tiene un montón de ribetes que hay que tenerlos bien comprendidos y saber a dónde se quiere ir. Lo del conurbano es otra cosa, no, lo conozco mucho, Sergio lo conoce mucho, veremos cómo vamos haciendo una sinergia de la tarea de los dos para que dé respuesta lo más pronto posible. Hay que trabajar. Aníbal, ministro de Seguridad. Bueno, le quiero avisar a Aníbal Fernández que durante el año pasado los homicidios en la Argentina, habiendo encierros, es decir, muchísima menos gente en las calles, sin haber gran cantidad de lugares donde la gente se podía encontrar, estaciones de tren y un montón de cosas, 3.8 subieron los homicidios en la Argentina. Es decir, 3.8. 3.8. Es decir que la verdad es que la gestión ha sido absolutamente desastrosa. Aníbal Fernández ya fue
ministro de Seguridad o secretario de Seguridad, porque no existía en ese momento el ministerio, y por lo único que se lo recuerda es por una frase donde dijo que lo único que había en la Argentina era sensación de inseguridad. Se lo recuerda también por haber sido la Argentina el país exportador de efedrina, cuando México cerró la frontera de efedrina, sabiendo que la efedrina es lo que se precisa para terminar logrando que la hoja de coca se transforme en cocaína. Es decir, que ¿qué podemos esperar de Aníbal Fernández? Un status quo, es decir, nunca hizo... Cambiar para que nada cambie. Nunca hizo ningún cambio, es decir, díganme ustedes qué cambio hizo Aníbal Fernández. Su primera declaración es que la Argentina no está preparada para las Taser. A ver, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca esa reflexión? Si las Taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. ¿Cómo que no está preparada la Argentina para las Taser? ¿Está preparada para las 9 milímetros y no está preparada para las Taser? Ya empieza como a desarmar todas las cosas sin ningún tipo de conocimiento, sin nada más que, digamos, tratar de justificar las cosas, las malas cosas que han hecho. Desastroso fue hasta ahora lo que hicieron. Hoy anunció un comando unificado entre Santa Fe y el gobierno nacional para luchar contra el narcotráfico en Rosario. Nosotros se lo dejamos armado. Le dejamos armado un comando unificado de las 4 fuerzas federales que tenían el mapa de todas las bandas y que combatieron y bajaron el delito, el 30%, el homicidio de los narcos, el 30% en Rosario. Este gobierno lo desarmó. 1 año y 8 meses después, a un mes de las elecciones, le vienen a decir a los rosarinos que le van a poner gendarmería electoral también. La gendarmería va a ir para las elecciones, porque todo el mundo sabía que no se podía sacar la gendarmería de Rosario. Es decir, desde el primer día que nosotros nos fuimos, yo se lo dije a Frederick, cuando hicimos el traspaso, le dije, Frederick, la gendarmería en Rosario es fundamental. La Policía Federal, la gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, en Rosario vos la sacás y el narco vuelve al otro día. Se lo dije, sacaron el comando unificado, no hicieron comando unificado. Creció el homicidio, crecieron de nuevo los monos, crecieron las bandas, el homicidio creció, volvió a la cifra del 2013, que fue el momento de más auge de la banda de los monos. Nosotros lo bajamos un 30%. Ahora están anunciando de nuevo lo que nosotros dejamos armado, y ellos desarmaron. Entonces, ¿quién no va a pensar que los pobres gendarmes van a ser usados? Lo único que le falta es que le pongan un cartelito al frente de todos. Nada más que eso. Hablando de cartelitos, hoy hubo una reunión, Cacha, que quiero compartir contigo. Veamos las imágenes del presidente Alberto Fernández en la jornada de hoy y las caras conocidas, que son viejas caras conocidas del sindicalismo que se iban cruzando en esta reunión. ¿Podemos verlo? Dale. Ahí lo vemos. A ver si lo estamos viendo. Ahí está. Un acuerdo. Durante gran parte. Ahí está, volvemos que no... Volvemos ahí, bueno, te cuento un poco, estaban las caras de los sindicatos, volvía la referencia y también se refirió concretamente al tema de la deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el tema de la deuda del Fondo Monetario es una parte de la historia argentina. Cuando vos mirás cómo creció la deuda durante el gobierno de Cambiemos y la de ahora, cito de memoria, lo tengo por ahí el número, si querés lo busco. Búscalo, que tus placas en papel. No, pero esta la tengo anotada en papel, pero más o menos creció. La deuda crecía a acá está, espérate, eran 1.387 millones de dólares por mes, crecía la deuda durante Cambiemos de los periodos. Y Alberto Fernández la está haciendo crecer al 2.243 millones de dólares por mes. Él lo que no está contando son los 30.000 millones de dólares que agregó de deuda al Banco Central, el equivalente. El Banco Central tiene una deuda que es gigantesca, porque cuenta nada más que la deuda del fondo. Vos tenés que tomar toda la deuda que tiene el sector público. Sí, pero se trata de llevar solo a la del exterior. Pero ¿no? la que pasa es la deuda del fondo, en rigor, más allá de que a mí no me cae simpático el fondo, te digo sinceramente, no es una institución que me caiga muy simpática. Vos sabés que la crearon dos tipos que...
Una fue Keynes, que yo no soy keynesiano, y el otro fue White, que era espía de la KGB. ¿Vos sabías eso? Que era representante de los americanos. Ese es el fondo. Así que John Maynard Keynes, que es uno de los delfines que guía a Kicillof, en realidad, ¿no? El keynesianismo, el neo-keynesianismo. ¿Viste que ellos hablan siempre de Keynes? Bueno, sí. Keynes fue uno de los impulsores en Bretton Woods de la creación del fondo. Y el otro era White, que era un espía de la KGB. Así que vos te podés imaginar que no es la institución más pulcra que te puedas imaginar. Dicho esto, te sale más barato el crédito con el fondo que le pagás, aunque pagues una sobretasa de 4 puntos, que la deuda que está tomando hoy en día el Banco Central, que vos sabés que la multiplicó por 4 desde que se ganó, ¿sí? O sea, tenés 4 billones de pesos, más de 4 billones de pesos dando vuelta ahí, que juegan contra los depósitos de la gente. Lo que pasa es que ahí hay una construcción, a ver Luis, si nos ayudás, y ahora vamos al informe de Pablo y el de Alfredo, hay una construcción donde la economía del kirchnerismo es lejana, porque digo, le hablas a la gente de DEX, le hablas de deuda del sector público, y está como muy lejos, y cuando fue la economía por ahí del macrismo era muy cercano porque hablabas de qué pasó con las tarifas. Hay una construcción de relato de la macroeconomía. Y una pésima defensa de nuestra gente. Me muero con la notebook de Kachanowski, me muero. Me mata. Hay muchos árboles. No, el disco duro está terrible. Pero nosotros tuvimos una pésima defensa de nuestra gestión económica. Una pésima defensa, más allá de los resultados que no fueron buenos para nada. Y obviamente a estos tipos vos le dejas para la construcción de un relato y te lo van a armar inteligentemente. O sea, vos a ellos no necesitan una verdad para construir un relato. El relato no necesita arrancar de un principio verdadero. Pero es cierto. Entonces a la gente le queda esa imagen, de una imagen complicada, donde los que tenían que explicar no lo explicaban, donde nuestros ministros o exministros o exfuncionarios o responsables en su momento del central tendrían que haber explicado, no lo hicieron, y le dejamos un campo orégano para que estos tipos instalaran. Pero claro que después, viste, los datos terminan matando el relato. Pero claro, hoy con la angustia que ha vivido la gente, con la situación de angustia que está la gente, porque no solamente el tema económico, sino sumar el tema sanitario, toda la cuestión, obviamente que es un tema que les permite a ellos todavía seguir caminando, pero mientras tanto siguen destrozando lo que tienen. Si me permitís una cosa, y creo que Luis lo ha visto en el interior cuando estaba recorriendo Córdoba, acá le pegaron al tipo que tenía el local de zapatos, el que tenía un kiosco, el que tenía, qué sé yo, no sé, el que vendía las camisas, ¿viste? El local de barrio. No le pegaron solamente a la gente que vive en Recoleta, le pegaron a los sectores de clase media, media-baja. Fue la oligarquía pyme a la que le pegaron. Pero el pyme, la chiquitita, ¿viste? Familiar, sí. Claro, o sea, ¿viste? El tipo que tenía el gimnasio. Entonces, vos estás liquidando gente que estaba en la clase media y la mandaste a la pobreza. Eso los mandaste a ser pobres. Los más desesperados son los que menos pueden aguantar, menos espaldas tienen, que son el zapatero. No sé si te pasó recorriendo. Pero es así, lo que vos estás describiendo en la realidad, una radiografía de lo que le ha pasado a una parte importante, que es de la clase media, el sector más numeroso, ¿no? El tipo que sostenía. El más populoso y el que le pegó directamente. Bueno, ese tipo, como dice Kachanowski, hoy está en la pobreza. Ese tipo no recibe IFE, no recibe nada, y lo único que le queda es la añoranza de que en alguna época levantaba una persiana y vivía la familia con lo que trabajaba. Miren, quiero compartir con ustedes el primer informe que tenemos, que da para discutir sobre lo que pasa en la economía real. Arrancamos con vos, Pablo. Contanos qué pasa con esta montaña de billetes. 443.000 millones de pesos, José. ¿De qué se trata esto? Esto es el número que encierra la gran bronca de Cristina Kirchner con el resto del gabinete. ¿Qué dice Cristina Kirchner? Mientras tanto, ahí vemos justamente cuál es la cantidad de plata que ya tiene asignada cada ministerio, que podría haber volcado a la calle y aún no lo hizo, cosa que va a ocurrir en los próximos días justamente por la orden de la vicepresidenta. El gran enojo, la gran bronca de Cristina Kirchner es: yo veo el presupuesto, no me voy a volver muy técnico, pero hay una cosa que justamente dice: esto es lo presupuestado, tu crédito vigente, es lo que vos tenés para gastar en el año. Más o menos a esta altura del año tenés que gastar alrededor del 70%, pero no, hay gente que gastó muchísimo menos. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que tuvo un cambio fatídico de ministro en el medio, bueno, gastó mucho menos, usó el 40% de los recursos. Dice Cristina Kirchner, esto es plata que tendría que estar en la calle, que se tendría que estar notando y no está ocurriendo. Obviamente poner esta plata en la calle tiene efectos, algunos positivos, por ejemplo reactivación de obras, pero también otros negativos, por ejemplo generación de inflación y deterioro
del resultado primario, el déficit, el rojo de la Argentina. Traté de hacer más manejable este número, José. 440. A ver, acercanos el Festival de Billetes, es algo que entendamos todos. Te lo acerco, es que es muy difícil, es tanta plata que es muy difícil. Son, por ejemplo, 15 millones de salarios mínimos, no este último, sino el que regía hasta ahora, no el anuncio de hoy de la tarde. A ver si nos metemos en la cabeza esto. La plata que el gobierno ya tiene disponible y que Cristina Kirchner, presupuestada, y que Cristina Kirchner quiere poner ya en la calle, equivale a, insisto, 15 millones de salarios mínimos. Acá la pregunta es, ahí están todos los ministros trabajando en esto. De hecho, hace algunos días publicamos en La Nación algo parecido a lo que te estoy contando y recibí el llamado de un ministro que me dijo, no, pará, yo estoy en ese nivel, pero dentro de poquito voy a estar mucho mejor, justamente porque no quieren que la vicepresidenta les tire de las orejas. La gran pregunta es... Esto nos sirve como disparador para entender, se vuelcan 15 millones en este caso salarios mínimos, se aumenta el mínimo no imponible de ganancias, se está evaluando, presten atención, sector privado, porque una de las medidas en análisis es si hay una nueva medida coercitiva para el sector privado, como hizo Alberto Fernández al principio en términos de incrementos. Fíjense en la letra chica del presupuesto que presentó Guzmán, porque ese impuesto a la riqueza extraordinario podría convertirse en carácter ordinario. Hay que mirar muy en el fondo de estos números. ¿Qué significa este festival? Mira, déjame hacer un zoom sobre la preocupación económica. Claramente es la principal preocupación de la opinión pública, pero particularmente de los votantes del Frente de Todos. Porque en los votantes opositores también aparecen... Tiene razón Cristina en lo que dijo. Sí, porque además en los votantes opositores aparece también un segmento que focaliza la preocupación en las cuestiones más republicanas, más de corrupción. Entre los votantes del Frente de Todos, sobre todo los menores de 50 años, más del 50% mencionan sistemáticamente preocupaciones económicas. Y sobre todo en los segmentos jóvenes. Y quizás un dato que está en la notebook de Roberto, que es que, digamos, efectivamente la principal preocupación es la inflación. Ahora, es la inflación sobre todo en los segmentos informales, que son los que no recuperaron o no pueden recuperar con las actualizaciones paritarias, ¿no? Y me parece que ahí hay una composición del voto oficialista que había acompañado a este gobierno en 2019, esperando finalmente la puesta en marcha de la economía, la heladera llena, las parrillas prendidas, que efectivamente no verificaron eso. Por eso me parece la urgencia del gobierno de atender esa demanda, que es su propio electorado. Porque si algo caracterizó a este resultado de la primaria, es que más que lo ganó la oposición la elección, la perdió el oficialismo. La perdió el oficialismo. Es un debate eso, ¿eh? A ver. Es un debate. Pero lo planteo. ¿Por qué? Es un debate. ¿Por qué? Porque a mí me parece que nosotros logramos, desde que perdimos las elecciones, y ya inclusive antes, logramos generar una fuerza social. Ya Juntos por el Cambio dejó de ser una fuerza más marketinera y se convirtió en una fuerza de representación social. Nosotros estuvimos en todas y cada uno de los momentos en los que la sociedad nos necesitó, desde la liberación de los presos, la toma de tierras. Eran unos pocos, Patricia, me consta que estabas vos y unos pocos más. No tan pocos. Cuando vos veías, y por eso ganamos 16 provincias, cuando vos ibas a todo el país te dabas cuenta que... lo que no se veía en la tele, decís. Lo que no se veía en la tele, que todos Juntos por el Cambio y toda nuestra militancia estaba en la calle al lado de la gente. Y estuvimos y defendimos a la clase media y defendimos a ese comerciante y al kiosquero y al almacenero y a los gastronómicos. Así que yo creo que hay que, hay que darle más valor a haber abierto en un momento de una enorme desesperanza social, de una profunda desesperanza, esta idea de que la Argentina no tenía futuro y los jóvenes se querían ir. Nosotros abrimos una pequeña expectativa que se tradujo en el 40% de los votos. No fue el voto a un sobre con papel higiénico, no fue el voto al que se iba a 500 kilómetros de distancia como en el 2002 o 2003, fue el voto a Juntos por el Cambio. Entonces yo creo que hay que valorizar más lo que Juntos por el Cambio construyó como idea de país de clase media frente a la decadencia, a esos barra bravas de docentes gritando,
a la fiesta de Fabiola y del presidente, al vacunatorio VIP, el haber mantenido una conducta. Ninguna de nuestras 4 provincias hizo vacunatorio VIP. Mantuvimos una conducta, defendimos a la gente y acá estamos con el 40% de los votos. Alejandro, Así mira, que yo no diría que perdieron solamente ellos, nosotros quiero también ganamos. Agregar algo a lo que está diciendo Patricia, que por supuesto estoy de acuerdo. Nosotros representamos a un movimiento social que se está gestando en la Argentina, que todavía está pasando medio desapercibido, pero que escapa a la diferenciación en clases sociales, que es esa Argentina que quiere volver a la Argentina de la clase media. Recién hablaba él de esto de los sectores populares que esperaban. Vos tenés en el conurbano profundo un montón de gente que cobra planes, ¿no? Y que cobra todo lo que puede, pero que también vivía de la changa, por ejemplo. Y la changa no está más tampoco. Esos camiones que pasaban por la esquina a las 4 o 5 de la mañana y levantaban 10 personas para ir a changar ladrillo, acomodar pallets, ya no están más. Cuando vos vas y hablás, y es lo que decía Roberto, una pyme no es una empresa enorme de un señor que además está bárbaro que la tenga. Una pyme es un kiosco. Y vos tenés, por ejemplo, una señora en San Justo que te dice que hoy vende 300 pesos por día y hace 4 meses que no puede pagar el alquiler. Vos tenés una juguetería en Francisco Solano que el chico te dice, esto lo fundó mi abuelo en 1960, yo tengo 8 empleados y no la quiero cerrar. Son 8 personas que quedan en la calle. Ahí está, Alejandro. Y nosotros representamos eso. Me hace el pie para Alfredo Sainz, porque de golpe también en esta bendita Argentina, todo lo que se cerraba, se abre. Las escuelas que no tenían que ser presenciales, ahora son presenciales. ¿Ves a los mismos funcionarios? Pero hay una cosa que es falsa, por favor. Primero, hay 2 cosas. Kicillof dijo 3 veces una frase que es tremenda, que él dijo, no sé bien cómo decirlo, no lo entiende. Se lo han escrito y no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque todas estas medidas apresuradas que se dicen, tráeme algo que tengo que hacer un anuncio. No va a haber clase los sábados, eso es mentira. ¿Sabés que va a haber una especie de refuerzo escolar que vayamos a saber cómo es? Pero no con el docente que están todos los días. O sea, va a haber un docente que va a decir, che, a ver, ¿entendieron? ¿No entendieron? Argentina necesita más escuela. Es mentira que en la provincia de Buenos Aires hay presencialidad plena. No la hay. De hecho, en el primer semestre del 2021 hubo semanas que 9 de cada 10 chicos bonaerenses no estuvieron en las aulas. Bueno, eso se vio... Pero es mentira, es falso, miente. Eso se vio en el resultado electoral porque realmente... Hace 15 días estuve en Caleta Olivia. Caleta Olivia, al lado del mar. Un pueblo chico, sin escuelas. Todo abierto. Absolutamente todo abierto. Menos las escuelas. ¿Y por qué? Porque hay una ideología. Hay una ideología del embrutecimiento. ¿Cómo puede ser que vos tengas una sociedad como Caleta Olivia, todo funcionando menos en las escuelas? Explícamelo. ¿Cacha? Mira, sobre el tema de educación es un tema que los economistas tenemos bastante para señalar. ¿Qué es esto? O sea, es que el principal... Siempre se dice que Argentina es un país rico porque tiene la pampa húmeda, tiene petróleo. Eso no son riquezas, esos son recursos naturales. La ventaja competitiva de los países está en los recursos humanos que tenga. ¿Sí? O sea, vos tenés un pueblo de brutos, vas a tener una economía pedorra, economía pobre. Obvio. Vos tenés un pueblo culto, pero no es solamente en términos republicanos, eso también en términos de productividad. Vos mirá el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, cuando se dividió, se quedó con el peor territorio y la gente no tenía educación. Volcaron muchos recursos en educación, ¿sí? Y Corea del Sur hoy tiene un ingreso per cápita de no menos de $35.000, $40.000 por habitante. ¿Vos sabés cuáles son las universidades más importantes en Gran Bretaña? Las de Irlanda. Irlanda, en 1980, era un país que se iba a la gente. Hoy las universidades más importantes, las de más prestigio, son las de Irlanda. Bueno, Israel es otro ejemplo. Y hay algo que dijo Patricia, que por supuesto es mucho más profundo, no vamos a tener tiempo, que hay, a ver, esa escuela de esos docentes, es la escuela que tiende a la pobreza estructural. ¿Qué es la pobreza estructural? Es la pobreza de la cual no podés salir porque no tenés horizonte de salida. ¿Qué nos daba el horizonte de salida cuando éramos chicos y éramos pobres? La educación que nos permitía soñar con un futuro mejor y nos daba los elementos para hacerlo. Cuando vos estás en la pobreza estructural, dependés de la dádiva del gobierno. Sí, es Entonces, ojo que hay una Además, cuestión si tenés sistemática. un maestro barra brava.
Pero aparte, ¿Qué te va a enseñar? Exactamente, es eso, es mucho más profundo. Te quieren burro, inculto, te quieren que no te quieren sin formación, te quieren sin cultura. Es funcional para hacer cola frente a un cajero, para cobrar un IFE, te quieren burro. Porque cualquier tipo que fue nuestros viejos, ¿cómo fue lo nuestro? Nuestros viejos soñaban con que nosotros tuviéramos más expectativa educacional que la que pudieron tener ellos. Ese era el máximo sueño de mi viejo. Mi viejo decía, no como Florencia, te voy a dejar 5 palos en la caja de seguridad. Les voy a dar un estudio que mi viejo no me pudo dar, decía mi papá. Eso se hizo bosta. Porque estos tipos es parte del ¿Vos sabés plan. que hay gente en barrios periféricos del conurbano? Te voy a poner un caso. Por ejemplo, el 20 de junio, que es una localidad de La Matanza, que tiene miedo de viajar hasta San Justo, que queda 30 y pico de kilómetros. ¿Y por qué? Y porque es lo desconocido, es lo que nunca vieron, porque no saben cómo llegar, porque no saben ir a pedir un turno en un hospital para un bebé que está mal, porque ese es el proyecto ideológico del kirchnerismo y para eso necesitan las escuelas cerradas. Es mucho más profundo. Vamos a preguntarle a Alfredo Barra Saiz, Brava. tiene detalles de esta economía, Alfredo, que viene. Contanos los datos que vos también nos traes de manera exclusiva. Sí, mira, hoy se anunció a la mañana, Mansur y Bisotti anunciaron una apertura económica, entre otros anuncios, y fue, bueno, medidas para los sectores que venían más golpeados por la pandemia, por los cierres. La noticia, bueno, el anuncio tiene un afán electoralista, claramente, pero es muy difícil, lo que estoy hablando con economistas, es muy difícil que haya un impacto inmediato. Recién los mejores resultados los vas a ver el 2022, porque como decía un poco Kachanowski antes, el impacto que tuvo la pandemia solamente en la ciudad de Buenos Aires, para decir los comercios, según datos del FECOBA cerraron 21.000 comercios durante la pandemia, y de esos 21.000, cuando empezó a reabrirse la economía, solamente 5.000 volvieron a estar activos. No es que puedes decir, bueno, se terminan las limitaciones para salones de fiestas, para boliches, para clubes, y inmediatamente la actividad económica vuelve. Dentro de este panorama, el turismo es el sector que puede verse más beneficiado, el gran ganador, pero no por dos factores que son previos a la apertura económica. Una es el tema del previaje, que está realmente funcionando, es un plan que el gobierno está impulsando para favorecer el turismo interno. Y la segunda es que te digo, la medida que pasó menos popularizada, que fue la idea de que se puede abrir las fronteras. Primero el 1 de octubre para los extranjeros de países limítrofes y el 1 de noviembre para todos. La Argentina está muy, muy barata en términos de dólares, y se espera que todos los sectores ligados al turismo y que puedan recibir a chilenos, a brasileños, uruguayos que vienen con dólares, billetes, que saben cómo manejarse con el tema del dólar blue, se va a ver volcado mucho consumo en el mercado interno. Lucas, cuando vemos la realidad de esta elección y queda pocas semanas para la definitiva, no sé si ya tenés guarismos o... No, todavía no hicimos estudios posteriores a la elección, así que... Y en términos de percepción, conforme a tu experiencia, ¿qué puede cambiar a partir de este veranito de medidas por un lado y por otro lado una oposición que se está manejando bastante cauta? Sí, a ver, la primera semana estuvo dominada por la crisis política del oficialismo. En términos del impacto de las medidas económicas, quizás tiene una respuesta más precisa Roberto que nosotros. Obviamente que si la economía responde, digamos, pasa Le tiramos el pie. ¿Llega estas medidas a algo? Mira, bueno, yo no sé si pueden darlo vuelta con esto, porque vamos a ponerlo de esta forma. El tipo que se quedó sin el local y sin el capital de trabajo, ¿cómo hace para volver a poner un kiosco, para volver a poner, qué sé yo, la heladería, no tiene capital de trabajo para empezar? Sí, el que no se vacunó, el que quedó varado. No, pero digamos, el que quedó, porque acá se quedó sin trabajo. Gente que trabajaba en empresas que cerraron y gente que tenía el pequeño comercio. Ese tipo, su capital de trabajo eran los zapatos que tenían en el estante, la camisa, lo que sea, ¿sí? ¿De dónde saca la plata si es un país sin crédito? Este es un país sin crédito. ¿De dónde saca el capital para empezar de vuelta? Y aquel que perdió el trabajo, que recordemos que hoy en la Argentina hay menos gente empleada en el mercado formal que en enero del 2012. En enero del 2012 tenías 6 millones y pico de personas trabajando en el mercado formal, hoy tenés 5.800.000. Destrozaron el mercado formal. Entonces vos tenés gente que no creo que vaya a recuperar trabajo tan rápidamente
Y tampoco creo que aquel, el del kiosco, el qué sé yo, no sé, todos estos que conocemos. se le salga el enojo de lo que claro, viene. no, pues, claro, al tipo le mataste la forma de vida. Y lo retabas por la tele, porque también Y encima lo retaba. cambia el tono, ¿no? El cambio del tono que hay ahora es un tono más empático con la gente, y antes era un tono de decirte estúpido por la televisión porque ibas a surfear. Sí, yo creo que igual, digo, no soslayemos también que antes de la elección ya teníamos en escena, nosotros decíamos, una crisis de legitimidad del liderazgo presidencial, ¿no? Y esto es difícil, se soslaya o se pueda subsanar, digamos, con este tipo de medidas. Digo, acá hay una autoridad presidencial que quedó muy lesionada, no solo por los deficientes resultados de gestión, sino por una serie de escándalos que lo golpearon directamente, ¿no? La imagen negativa del presidente en nuestro registro de agosto estaba por encima del 70%. Es decir, creo que más allá de las medidas, hay también un presidente que está liderando a la coalición gobernante, y eso es un factor que incide también en el resultado. Liderando es una manera de decir, ¿no? Liderando en el sentido, lo digo en el sentido de... Digo, es un informe... de poniendo la cara. Durante toda la campaña de las primarias, quien ponía la cara en los actos era el presidente, ¿no? Vamos a ir a un breve corte. Antes tenemos al crack del gol de Bedoya que nos trae un poco de humor político. Y cuando volvamos del corte les voy a pedir un título. Vamos a jugar a que somos todos editores de diarios o de portales digitales. Un título de cada uno es lo que viene en nuestra bendita Argentina. Breve corte, ya volvemos. Nuestra forma de vivir cambió y nos dimos cuenta que muchas cosas las dábamos por sentadas, cosas esenciales. Y como los botines dicen que no se te cumple regular tu estilo. Hay que ver dónde termina todo esto y cómo se digiere. Como decimos en la jerga, Pablo, eso no entra en la caja. Estimado Alfredo Sainz. Sí, el gobierno va a haber más medidas que las que se anunciaron. Te tiro un dato. El viernes va a haber Paula Español, que sigue por ahora convocar a los supermercados. Se puede venir un nuevo congelamiento de precios. Por ahora, solo por ahora, te comparto el título de La Nación de mañana, a ver si alguien pegó con algún título similar. Levantan restricciones sanitarias y flexibilizan todas las actividades. McCartney 321, un viaje íntimo al universo Beatle, una crónica imperdible. Juntos por el Cambio busca reforzar la fiscalización. Y también, Francisco, algunos me querrían ver muerto. Un título que vale la pena leer. Gracias por haber estado del otro lado. Esto fue Mesa Chica, hoy grande. Gracias por estar del otro lado. Feliz cumpleaños a Lu Quiroga, nuestra productora. Feliz día al sanitarista estimado. Feliz día al economista. Feliz día a la primavera para todos. Y vamos hasta la semana que viene.